de estos gobernantes, ¿no? Entonces el estilo olmeca, el arte olmeca, para nosotros, y eso es una propuesta que hacemos, debe ser visto como una materialidad que de algún modo nos sirve para pensar cuáles son los elementos que rigen la legitimación del poder en estas sociedades, ¿no? Entonces, lo importante es pensar entonces en este estilo olmeca que de hecho trasciende los límites del área nuclear de los centros ceremoniales olmecas, ¿no? Que fueron, digamos, extendiéndose y que de algún modo pueden ser detectados en otras regiones que de modo así, en un intento de detectar hasta dónde llegó la influencia del olmeca o del olmecoide, podríamos registrarla en una amplia región que va desde Jalisco en México hasta el actual país de Costa Rica. Es decir, en México tendría influencia el olmeca, en el actual estado de Oaxaca, el estado de Chiapas, el altiplano central, y ahí no solamente en la cuenca de México, donde nosotros después vamos a hacer alguna alusión a como Cuicuilco como centro del preclásico tardío, medio y tardío en la cuenca de México, y luego va a ser reemplazado en el clásico por Teotihuacán. También en el estado actual de Puebla y en el de Guerrero, así como el de Jalisco que nombrábamos antes, llegó la influencia olmeca. Y también esta es detectable en los actuales países que decíamos en la presentación del área, también la integran, de Guatemala y Costa Rica, ¿no? Respecto a quiénes fueron los creadores de este estilo olmecoide, bueno, es una respuesta que no tiene una única versión, que hay más desacuerdos que acuerdos, pero de algún modo hay que pensar que para algunos desde los centros olmecas se irradió esta materialidad que de algún modo daba cuenta de jefaturas exitosas, de un poder de consentimiento que buscaba ser irradiado o imitado. Hay otros que proponen focos difusores que compiten con la olmeca en esos mismos periodos de centralidad de la costa del Golfo y lo ubican en Guerrero o el estado actual de Morelos, ¿no? Y ahí nuevamente, no digo nuevamente porque con ustedes todavía no lo hemos trabajado, aparece un problema que es un problema muy difícil a veces de plantear porque sigue siendo hegemónico en el abordaje de la historia de las culturas desde tiempos decimonónicos, que es el concepto de influencia, ¿no? Esto de buscar siempre centros irradiadores o difusores y aquellos que son por influencia invadidos, nutridos por estos estilos o estas culturas que de algún modo son hegemónicas en distintos periodos. Para nosotros el término de influencia es un término que siempre intentamos matizar, lo vamos a retomar con la lectura de Miller para el clásico, porque lo que sí planteamos es como, y lo dijimos ya anteriormente, desde estos tiempos hay encuentros signados por los intercambios, y en esos contactos signados por los intercambios hay también intercambios culturales, no solamente de bienes o de productos, sino también de estilos artísticos, ¿no? Bueno, más allá de que se sigue discutiendo esto si hubo un único centro irradiador, difusor y demás, y que para nosotros esto es una muestra de cómo el colonialismo también tiene ciertos momentos que pueden ser más o menos espasmódicos en la propia historia prehispánica, ¿no? Una idea de
colonialismo interno, si se quiere, donde ciertos centros opacaron, y eso no es un logro de los centros mismos, sino de la historiografía hegemónica para ciertas áreas a otros centros, ¿no? Esto a nosotros sí nos interesa recalcar la existencia prístina del Olmeca y pensar cómo hacia el siglo XIII a.C. comienza a darse en sincronía con la presencia de estos centros en la costa del Golfo, otros centros que también tienen su registro simbólico y estilísticos, donde aparecen elementos olmecoides, pero también rasgos específicos. Lo cierto es que, como plantean los autores que ustedes van a leer para el preclásico, López Austin y López Luján, y retoman también posicionamientos de otros autores como Niederberger y también a Ken Flannery, al que citamos en otro momento. Lo cierto es que esos otros centros que tienen rasgos propios y rasgos olmecoides y están conviviendo con los centros olmecas, estaban contando con élite incipiente que apuntalaban esa posición jerárquica, que buscaban legitimar ese poder diferencial que estaban constituyendo, haciendo uso de la ideología olmeca.